Hola a todos. Hoy vamos a meternos de lleno en una de las situaciones más del día a día y a la vez más desafiantes en pediatría: cómo manejar un dolor de garganta. A lo largo de este análisis vamos a ver cómo podemos pasar de la duda constante a un diagnóstico y un tratamiento que de verdad estén basados en la evidencia. A ver, pongámonos en situación, una que conocemos de sobra. Llega un niño o una niña a la consulta, tiene fiebre, le duele la garganta. Y justo ahí arranca el gran dilema, que va a marcar todo lo que hagamos después. ¿Es esto un virus, que es lo más habitual, o estamos ante una faringitis bacteriana que necesita antibiótico? La respuesta a esa pregunta tiene unas consecuencias enormes. Fijaos en este dato, que es tremendo. El dolor de garganta es la causa del 55% de todas las recetas de antibióticos que se ponen en pediatría. O sea, es el motivo principal, de lejos. Y aquí es donde la cosa se pone seria. Un estudio español muy grande, que revisó más de 1.700 casos, sacó a la luz una cifra que, la verdad, asusta. Casi el 55% de esas recetas se consideraron inadecuadas. Esto, para que nos entendamos, significa que en más de la mitad de las ocasiones estamos dando antibióticos que no hacen falta, y con eso contribuimos al problemón global de las resistencias. Y la pregunta es, ¿por qué pasa esto? Pues muy sencillo, porque fiarse solo del ojo clínico es, súper poco fiable. La evidencia nos dice que el riesgo de equivocarnos basándonos solo en lo que vemos es de entre un 25 y un 50%. Es casi como tirar una moneda al aire. Por eso es absolutamente fundamental tener un método, un sistema. Y ese es justo el camino que vamos a seguir. Empezaremos por el dilema inicial, luego veremos qué pistas nos da la clínica, después os presentaré la escala de Mac-Isaac, que es una herramienta clave. Con ella decidiremos si hacer un test o no, repasaremos cuál es el tratamiento correcto y, para acabar, lo dejaremos todo atado con unos principios básicos para usar bien los antibióticos. Muy bien, pues al lío. Primer paso, la clínica. Antes de cualquier prueba, lo que preguntamos y lo que vemos al explorar nos da las primeras pistas. ¿En qué nos tenemos que fijar para empezar a sospechar? Aquí se ve súper claro, ¿verdad? A la izquierda, lo que nos tiene que hacer pensar en una bacteria, en el Streptococo A. Un comienzo muy de golpe, fiebre alta, dolor de cabeza, esas placas en las amígdalas y los ganglios del cuello dolorosos. Y a la derecha, lo que casi grita «esto es un virus», si hay conjuntivitis, moqueo, tos, ronquera o diarrea. Pero ojo, que esto es solo una orientación, ¿eh? No es un diagnóstico definitivo ni mucho menos. Para no quedarnos solo con esa impresión, que puede ser muy subjetiva, necesitamos algo más objetivo. Y aquí es donde entra la estrella de hoy, la escala de Mac-Isaac. Es lo que nos permite pasar de una simple suposición a clasificar de verdad el riesgo que tiene el paciente. A ver, vamos a desgranarla. Es que es súper fácil de usar en la consulta. Sumamos un punto por cada cosa de estas. Fiebre por encima de 38 grados, un punto. No tiene tos, otro punto. Le duelen los ganglios del cuello, un punto más. Amígdalas hinchadas o con placas, otro. Y muy importante, la edad. Si tiene entre 3 y 14 años, se lleva otro punto. Es una forma rápida y estandarizada de ver qué probabilidad hay de que sea un estreptococo. Y esto que vemos ahora ilustra perfectamente por qué es tan útil. Con una puntuación de 0 o 1, la probabilidad de que sea un estreptococo es bajísima, sobre un 5%. Si sacamos 2 o 3 puntos, ya sube un 20%. Y si nos vamos a 4 o 5 puntos, la probabilidad se dispara hasta el 50%. La escala no nos da un sí o un no, pero nos ordena a los pacientes en riesgo bajo, medio o alto, y eso es súper valioso. Vale, ya tenemos el número. ¿Y ahora qué? Porque claro, la escala no es para quedarse con un numerito y ya está. Es una vía para actuar. Nos dice a quién sí tenemos que hacerle una prueba y a quién probablemente no le haga falta. Y el plan de acción es así de claro y directo. Puntuación de 0 o 1, la probabilidad es tan baja que no se recomienda hacer el test. Se le da tratamiento para los síntomas y listo. Ahora, si la puntuación es de 2 o más, la cosa cambia. La posibilidad es real y está indicado hacer un test de detección rápida, el famoso TDR. Y en los casos de sospecha altísima, con 4 o 5 puntos, se hace el test y se valora con más cuidado. ¿Y qué es el TDR? Pues es esa prueba que hacemos en la propia consulta y que en unos 15 minutos nos da el resultado. Lo más importante de esta diapositiva es entender dos cosas. Tiene una especificidad altísima, de un 95%. ¿Qué quiere decir esto en cristiano? Que si da positivo, te lo crees. Es un positivo de fiar. Sin embargo, su sensibilidad es un poquito más baja, y eso significa que se le puede escapar algún caso, que puede haber falsos negativos. Por tanto, la estrategia es sencilla. Un test rápido que da positivo significa que hay que tratar. No hay más que hablar. Pero, ¿y si el test es negativo en un paciente con una sospecha clínica muy alta, o sea, con una puntuación de Mac-Isaac elevada? Pues ahí, por esa sensibilidad que no es del 100%, tenemos que ser precavidos.
En esos casos, las guías dicen que se puede valorar hacer un cultivo para confirmar ese negativo. Genial. Ya hemos identificado a los pacientes que de verdad tienen una faringitis por estreptococo. Ahora pasamos a la siguiente fase, que es igual de crítica, el tratamiento. ¿Por qué no vale solo con tratar? Hay que hacerlo bien, con el fármaco adecuado, para el bicho adecuado. Y el tratamiento de primera elección no puede ser más claro. Las guías son unánimes. Penicilina V o amoxicilina. Fármacos de espectro reducido, que conocemos de toda la vida, seguros y eficaces. Y un dato fundamental. A día de hoy, no se ha descrito ni un solo caso en el mundo de Streptococcus pyogenes resistente a la penicilina. Y el tratamiento siempre dura 10 días, para asegurarnos de que eliminamos la bacteria del todo. Y aquí uno de los mensajes más potentes de este análisis. Esta frase de los documentos de consenso es rotunda. La amoxicilina con clavulánico no está indicada. ¿Por qué? Pues por una razón muy simple. El estreptococo del grupo A no produce betalactamasas. El clavulánico se añade para proteger a la amoxicilina de esas enzimas, así que si la bacteria no las tiene, añadirlo no sirve de nada, solo para dar un antibiótico de más amplio espectro sin necesidad. Esta diapositiva es como un resumen de los errores comunes que hay que evitar. Además del amoxiclavulánico, tampoco se deben usar de entrada cefalosporinas de amplio espectro ni macrólidos como la acitromicina. Su uso no solo es innecesario, sino que fomenta las resistencias bacterianas, que es un problema de salud pública de primer nivel. Los macrólidos se guardan solo para los casos de alergia real y confirmada a la penicilina. Bueno, pues ya hemos hecho todo el recorrido, desde que sospechamos hasta que tratamos. Vamos ahora a condensar toda esta información en unas ideas clave, en la chuleta para llevar a la práctica y mejorar de verdad cómo usamos los antibióticos. Aquí está la lista de comprobación definitiva. Primero, y que no se nos olvide nunca, la mayoría de los dolores de garganta son víricos. Segundo, usar la escala de Mac-Isaac para decidir a quién testar. Tercero, usar bien el test rápido. Cuarto, tratar solo los casos confirmados y hacerlo con penicilina o amoxicilina. Y quinto, y súper importante, evitar los antibióticos de amplio espectro para casos que no son complicados. Al final, aplicar este protocolo bien estructurado es lo que transforma la práctica. Nos permite pasar de la incertidumbre, del yo creo que es, a una medicina de precisión basada en datos. No se trata de recetar menos porque sí, se trata de recetar mucho mejor. Y terminamos con una pregunta, una para darle una vuelta. Sabiendo que más de la mitad de las recetas de antibióticos actuales podrían ser inadecuadas, si empezamos a aplicar estas guías de forma sistemática, ¿cuántas prescripciones innecesarias podríamos eliminar en nuestra consulta este año? El impacto puede ser brutal, tanto para cada paciente como para la salud de todos.